Es muy amable. Hoy, miércoles 30 de noviembre de 2022, iniciamos nuevamente la jornada matutina de la emisión de los capítulos de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado. Llegamos al número 246 y para el efecto hemos tomado como referencia un ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de Urumita, Guajira, en el año 2002. Fue una época muy difícil para los habitantes del departamento del Cesar, en especial el norte del Cesar que limita con la Guajira y la zona de lo que llaman la Baja Guajira o el sur de la Guajira, en límites con Venezuela. Se han asentado de larga data allí unas cuadrillas de las FARC, la 19, la 59, por ahí había rotado ya el ELN y el EPL, y no hacía mucho que Simón Trinidad había ordenado el asesinato de la exministra de Cultura y líder cultural del departamento del Cesar, Consuelo Araujo Noguera. Ocurridos todos estos hechos, procedieron los terroristas de las FARC a órdenes de Iván Márquez y Jesús Santrich a colocar una poderosísima carga explosiva en las instalaciones de la alcaldía municipal, un edificio de 3 pisos que fue completamente derrumbado con esta explosión en horas de la madrugada para demostrar que lo podían hacer a cualquier hora del día y que podían amedrentar a los habitantes de esta región. Entonces vamos a analizar este hecho y los contornos estratégicos y geopolíticos y qué es lo que pasa en la zona de Urumita, Guajira, uno de los municipios más bellos de ese departamento. Adelante, mi coronel. Mi coronel, a partir de la sexta conferencia de las FARC en 1978 y ante la decisión que se generó al interior de las FARC con la disidencia que luego se llamó M-19, las cuadrillas rurales de esta agrupación criminal han perpetrado innumerables actos terroristas contra los habitantes del norte del departamento del Cesar y el sur de la Guajira, área donde el grupo criminal ha constituido una importante retaguardia estratégica. Podemos ver y escuchar el video de nuestra fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, donde resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, en este caso específico, los habitantes del pintoresco poblado de Urumita, Guajira. Bueno, mi coronel, como siempre, nosotros resaltamos que las víctimas deben estar en el centro de la atención, que deben recibirle el resarcimiento, la reparación, que estos delincuentes deberían estar en la cárcel, y por eso insistimos con nuestro mensaje que el informe de la supuesta Comisión de la Verdad no dice la verdad completa, y si no es completa, pues es una mentira. Veamos, como siempre, nuestro mensaje institucional al respecto. Pegó. Se nos pegó, que no entiendo hoy que se está brincando. Se nos está... Bueno, ahora lo colocamos, mi coronel, sigamos porque se nos pegó aquí la ayuda. Adelante, Vicencio. Gracias, coronel. Sí, mi coronel. Entonces, hoy es miércoles 30 de noviembre de 2022. Nuestra emisión 246 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Abordará algunos apartes del convulsivo fenómeno de la violencia multiforme sucedidos en el nororiente del país, en el departamento de La Guajira, que por años fue convertido
en concreto, puntual, geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de la FARC y otros carteles del narcotráfico, de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencia sistemática contra los colombianos, en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del hermoso municipio de Urumita, Guajira? Bueno, muchas gracias, muy amable. Miremos primero la orografía del departamento de Guajira, que es muy especial. Es en gran parte una península arbitrariamente cortada por el hombre eh, en un acuerdo diplomático entre Colombia y Venezuela que no corresponde a la realidad del terreno y que debería tener otra configuración geográfica. Como mínimo, para hacer una definición binacional, debería abarcar para Colombia todo este trecho y bajar más o menos hasta el río Perijá. Sería lo más lógico para determinar unas fronteras. Pero en el acuerdo Pombo-Michelena que se hizo a mediados del siglo XIX, se determinó que había unas líneas rectas en el terreno que son imaginarias realmente. Eso no existe en ninguna frontera porque es una zona desértica y semidesértica ya a inicio de cordillera. Y Venezuela quedó con una punta aquí que no corresponde ni a la realidad etnográfica ni a la realidad geográfica, pero así están determinados los límites. Miremos que al occidente del departamento de La Guajira está la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene alturas superiores a los 5.000 metros. ¿Y qué característica especial tiene? Pues es un ecosistema demasiado importante para el mundo, para la estabilidad del sistema medioambiental del planeta, porque curiosamente está ubicada en la zona más tórrida del continente, a muy pocos kilómetros de un desierto que es bastante cálido todos los 365 días del año, muy arenoso, de poca posibilidad agrícola. Y aquí se encuentra sobre esta montaña de la Sierra Nevada un verde impresionante y llega a tener unas cumbres de más de 5.000 metros que son bastante frías y de difícil respiración para las personas de origen caribe nacidos a la orilla del mar. Y no hay más de 100 kilómetros en la parte más lejana de la sierra frente al mar. Inclusive hay partes en Santa Marta donde está, por ejemplo, el Parque Tayrona, que es una estribación de la Sierra Nevada y es completamente verde, con vegetación tropical tipo selva pegada al mar. Es de las bellezas naturales que tiene Colombia y que son tan difíciles de explicar en nuestra geografía. Ahora, la Sierra Nevada de Santa Marta, pues naturalmente ocupa una parte del territorio del departamento del Magdalena, otra parte del departamento del Cesar, pero también gran parte del departamento de La Guajira. Entonces, La Guajira tiene esa característica. Al suroccidente tiene un verde muy importante y tiene parte de los recursos hídricos y de los recursos naturales de la Sierra Nevada de Santa Marta con sus estribaciones. Ya en el centro del departamento, al centro sur, están varios municipios muy conocidos porque tienen la característica de estar en un valle, el valle del río Cesar y otros valles de otros ríos más pequeños que hay ahí. Y también comienza ya a verse el terreno árido o semiárido desértico, pero a la franja occidental de esos municipios están las estribaciones de la sierra y hay zona ganadera debido a esta característica
cruza un valle y se encuentra nuevamente con montaña, que es el extremo final, o como se mire inicial, si se mira desde norte a sur, de la cordillera oriental colombiana. Y aquí ocurre otra cosa curiosa en los límites que se establecieron. Estos límites van por el borde de la cordillera, pero la cordillera desciende hasta Venezuela. Entonces ahí los límites binacionales tampoco es que estén muy perfectamente definidos, y desde el departamento del Cesar, donde se ve también gran parte de la cordillera del Perijá, la serranía del Perijá, se puede apreciar esa dificultad, que no se sabe en qué momentos está en Venezuela o en qué momentos está en Colombia. Y eso ha facilitado la presencia de delincuentes en los dos países, en el caso especial de las FARC, con mayor razón, con la protección del régimen comunista de Maduro. Y el municipio de Urumita queda aquí al sur del Cesar, cerca a la Jagua del Pilar, que es muy conocido, a Villanueva, al Molino y a San Juan de Cesar. ¿Qué característica tiene? Pues que allí es el Festival de los Acordeones y es la tierra acordeonera, sobre todo en Villanueva. Es una región de una cultura interesante, que enriquece mucho nuestro folclore y nuestro desarrollo nacional. Eso es lo que tenemos por ahora. Sigamos mirando más en los mapas que nos siguen ilustrando frente a lo que ocurre en el sur del Cesar. Aquí vemos en este mapa que el municipio de Urumita comienza en el occidente del departamento y termina en el oriente, y tiene una pequeña parte que limita con Venezuela. Y vemos de esos caprichos geográficos que tiene Colombia y que hacen la división, que al sur de Urumita está el municipio de la Jagua del Pilar, que toda su epicentro territorial está al occidente del municipio y tiene una pequeña, pero muy pequeña franja que se prolonga hasta los límites con Venezuela. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué más bien esto no se lo asignan al municipio de Urumita para que haya una responsabilidad mayor? No se entiende, ¿no? Pero además la pregunta es si toda esta zona oriental de Urumita es la serranía del Perijá, son tierras prácticamente inhabitadas, pero claro, ya hay ganadería y se ha explotado, y hay alguna que otra finca y hay comunidades que viven ahí. Entonces, tiene esa característica y el fenómeno allá. Ahora, al mirar lo que se llama la Baja Guajira, sería más o menos esta, donde comienza Nuevo, Distracción, Barrancas, Fonseca, San Juan de Cesar, El Molino, Villanueva aquí al sur, Urumita y la Jagua de la Jagua del Pilar. La de Ibirico es en el Cesar. Entonces, esta es la zona, lo que se llama la Baja Guajira. Y la consideran la Baja Guajira porque todavía tiene montaña y tiene ríos y tiene verde, y es más asociada con la característica andina de Colombia. Luego comienza la Media Guajira, que la vemos aquí, que está en Barranca, Riohacha, Maicao, Manaure, Nuevo, etcétera, porque ya en esa zona se nota más la característica semidesértica. Sin embargo, al occidente, en Dibuya, no es tan desértico, porque es la estribación de la Sierra Nevada, pero así la consideran la Media Guajira, más por lo que está hacia el norte del departamento, ¿no? Norte-centro. Y lo que es la Alta Guajira, en Urilla, es territorio completamente desértico y tiene otras características que son muy especiales, sobre todo por la ubicación de las etnias indígenas guayú y otras etnias, y por la belleza que tiene el mar, los puertos, y porque ha sido el área donde el delito se ha entronizado en ese departamento y le ha dado tan mala fama de delincuencia al departamento de La Guajira. Es un departamento de una belleza excepcional, de unos recursos naturales excepcionales,
tiene unas grandes minas de carbón a cielo abierto, sí, de las más grandes del mundo, y tiene la posibilidad de llegar a producir sal para surtir a todo el planeta, porque ahí en el mar es mucha la sal que se puede extraer del mar Caribe. Sin embargo, en esa zona de la Alta Guajira, los niños se mueren de hambre. Primero por las costumbres ancestrales de la cultura de los habitantes. Segundo, por el abandono del Estado en todos los sentidos, porque ni buenas vías de comunicación hay. Entonces, un territorio muy seco, con escasez de agua, hay pocos acueductos, se han invertido desde el gobierno central millones de pesos y todos se han ido por el chorro de la corrupción. La cultura de esas personas es difícil de asimilarlas y tampoco el Estado se ha impuesto con todos los argumentos que conocemos de negociar con las comunidades e históricamente desde que el departamento de La Guajira comenzó a tomar alguna preponderancia, los niveles de corrupción de este departamento en sus dirigentes políticos son aterradores. Si no fuera porque es tan desértico a partir de la media alta y alta Guajira, que es la mayoría del territorio, la guerrilla se hubiera entronizado allá con mayor fuerza, habida cuenta que tiene la frontera con Venezuela, donde se protegen. Y sí han cometido unas acciones criminales fuertes. Cuando el general Zapatero era comandante allá de la 10ª Brigada Motorizada, con sede en Valledupar, pero con jurisdicción en La Guajira, en Majayura, por aquí en los límites de Colombia y Venezuela, se metieron las FARC y le asesinaron como 10 soldados y le destruyeron parte de una base, y cuando el ejército los fue a perseguir se metieron a Venezuela y Chávez inmediatamente movió ejército de Venezuela para evitar que Colombia invadiera su país. Lo que estaba evitando era que las fuerzas militares de Colombia atacaran a los bandidos. Entonces todo esto ocurre en esa región, muy interesante. Aquí vemos la belleza natural que tiene la serranía del Perijá cuando desciende hacia el occidente, hacia Urumita. Están un cuadro en el cual se resalta quiénes fueron los primeros acordeoneros famosos del vallenato, nacidos allá, con la famosa canción de La Gota Fría, de donde se originó todo el contenido y el texto. Y en este cuadro pues está el famoso cantautor Emiliano Zuleta, el papá de Poncho Zuleta, y de Emilianito, como dice la canción. Y aquí vemos al oriente, vemos al oriente, digo, a la parte derecha del mapa vemos una de las corrientes de los ríos donde se hacen los paseos de olla muy agradables en toda esa región, como suele ocurrir en el Cesar, con el río Guatapurí, donde tienen la tradición en Valledupar que el que se baña en el río Guatapurí se casa con una vallenata, es el cuento que tienen allá. Pero hay muchos ríos de ese estilo, muchos bañaderos, balnearios completamente naturales, a los cuales no se ha podido desarrollar turísticamente por el problema de la inseguridad y del abandono y las malas carreteras que tienen de acceso. Y aquí vemos otro cuadro de cómo es la vida del campesino y de quien vaya a la región de La Guajira. Entonces, pues la imagen que se tiene en Colombia de La Guajira es el del indígena guayú, el de la Alta Guajira con sus atuendos especiales, y resulta que en el sur de La Guajira tienen un comportamiento mucho más andino y la topografía es mucho más parecida a la del centro del país, o sea, las tres cordilleras que a la costa atlántica. Son los contrastes que nosotros como colombianos hemos sido incapaces de desarrollar y que la corrupción en La Guajira no ha dejado de desarrollar, porque supongamos un buen proyecto, imaginemos un buen proyecto turístico, ecoturístico, en ese departamento, mostrándole que en menos de 100 kilómetros entre el mar y la frontera con Venezuela hay esta belleza natural y que se puede
ir a disfrutar de toda la ricura que tiene la playa colombiana, que es espectacular, desde la Alta Guajira hasta Urabá, casi pareja, y encontrar esta región andina y este tipo de vida. Eso sería una fuente de ingresos importante para el departamento y para el país, pero la corrupción, la falta de visión, la violencia, los políticos aquí en Bogotá buscando cómo se terminan de repartir el presupuesto, no se preocupan por eso. Y si se preocuparan es cómo esquilman para incrementar sus bolsos y no para incrementar el desarrollo del país. Y como vemos en esta foto, es un municipio que tiene unas tierras bastante productivas y muy bellas. Realmente ir al Parque Central de Urumita es sentirse en una combinación bien interesante, como de arquitectura árabe, de costumbres muiscas, de costumbres mezcladas con los indígenas guayú, de esa mixtura de razas que hay en La Guajira, y que inclusive en el Cesar, pero más en La Guajira, donde usted encuentra una persona que tiene rasgos indígenas, autóctonos de lo que son los guayú, el mestizaje claro con alemanes, porque por ahí entraron los alemanes, con españoles, con con negros del África. Y entonces cuando usted mira, por ejemplo, las mujeres de Urumita, San Juan de Cesar y Villanueva, son un triángulo muy interesante allá, pues casi todas tienen aspecto para ser reinas de belleza y con unos ojos de unos colores que se han ido formando por la mixtura, como el caso de María Mónica Urbina, que no sabían si los ojos de ella eran verdes, eran grises, eran, o eran ojos color café combinados con eso, pero no es la única persona, son todas las personas de esa raza. Entonces es bien interesante ese sector por muchas características. La gastronomía de la zona de Urumita también atrae a los turistas porque tiene la combinación de lo que llaman el friche de chivo de la Alta Guajira, porque ya se cultivan cabras en medio de ese desierto, y aquí abajo tienen, en esta zona de la Baja Guajira, platos en los cuales combinan lo andino con, con la Alta Guajira y con todas esas razas que han llegado. Y es que la misma configuración lo ve uno, parece como una arquitectura árabe, pero al mismo tiempo tiene rasgos de arquitectura nuestra, de Occidente, y los colores muy vivos, esos colores bonitos que caracterizan el fondo, los blancos, además de que se cultiva palmas hermosas, pinos hermosos y otras plantas eh, con flores. Es muy hermosa esa región, Urumita. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables materiales y autores intelectuales del ataque terrorista de las FARC, ordenados por alias Iván Márquez y Jesús Santrich, con una poderosa carga de explosivos contra los habitantes del pintoresco municipio de Urumita en La Guajira en el año 2002? Pues, mi coronel, comencemos por decir que hay fotos que toman algunos periodistas locales, regionales. Esta foto que vemos a la parte superior izquierda es tomada por un periodista del diario El Pilón, un diario regional pequeño de allá de La Guajira. Y en uno de estos corregimientos de La Guajira tomó esta foto. ¿Qué iba a saber ese señor que esta foto pasará a la historia de cómo fue la presencia de los terroristas de las FARC contra la población civil cuando pasen los años? Y estas son fotos que se conservarán para la historia. Y ahí se ve a los delincuentes de las FARC con armas muy poderosas. Vemos a uno que lleva unas cananas de ametralladora .50, que es la de derribar aeronaves, y con el afuste o el trípode en el cual se emplaza esa ametralladora.
y vemos que detrás vienen otra cantidad grande de bandidos pasando por la mitad del pueblo y la población pues los mira, ¿qué más pueden hacer? ¿Qué más pueden hacer? Entonces, interesante eso de parte de quiénes fueron los autores materiales, hasta el rostro de un bandido de esos, el otro sí lleva la cara tapada, el que va más atrás disfrazado con una boina de fuerzas especiales va con la cara destapada. Esos fueron los autores materiales, los que cometieron el hecho en el terreno, los que asesinaron a la cacica Consuelo Araujo, secuestraron, etcétera. Pero los autores intelectuales son este par de criminales que están en la parte de abajo. El uno es Iván Márquez y el otro Jesús Santrich. El uno fue asesinado por los mismos compinches en Venezuela por vendetas de narcotráfico y el otro sobrevivió a un atentado. No se sabe exactamente en qué condiciones de salud está. Primero, pues el ministro Molano, que era muy dado a hablar más de la cuenta, lo dio por muerto, luego tuvo que dar pie atrás y decir que no había muerto, pero que sí estaba herido, y luego las mismas FARC lo confirmaron que estaba herido, nunca dijeron dónde, pero se sabe que es en Venezuela. Y después el comisionado de paz de Petro dijo que se ha reunido con él, pero que ha sido en Colombia, pero que estaba bien, pero que todavía no podía salir. Lo cierto es que el delincuente no ha vuelto a aparecer en los medios y se sabe que en un atentado igual al que sufrió Santrich, allá por vendetas de narcotráfico, lo intentaron asesinar y sobrevivió, y que por lo menos lo que sí se confirmó al principio, ya seriamente, después de tanto que hablaba el ministro Molano, lo confirmó la inteligencia militar, es que estaba recluido en Venezuela en un hospital militar en cuidados intensivos porque había sufrido muchas heridas, ya que cayó en una trampa explosiva colocada por sus mismos compinches en peleas por narcotráfico. Entonces, autores materiales, estos delincuentes que quedaron para la historia en la foto, y autores intelectuales, este par de delincuentes. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con el ataque terrorista de las FARC, ordenado por alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, con una poderosa carga de explosivos contra los habitantes del municipio de Urumita, Guajira, en el 2002? Estamos hablando de comienzos de siglo y queremos relacionar algunos antecedentes de lo que allí ocurre. Entonces, hace ya unos meses vimos cómo fue destruida la cuadrilla Virgilio Rodríguez del EPL en Urabá. Y nos preguntamos, y dijimos en ese momento, que el EPL se extendió hacia La Guajira y creó una cuadrilla que la llamaron la Virgilio Rodríguez, en memoria del bandido asesinado, perdón, muerto en combate por el ejército en Urabá. Entonces, esa cuadrilla del EPL se instaló en la zona que forma como un triángulo entre la estribación oriental de la Sierra Nevada, el valle del río Cesar y el Perijá, y se movía en todo ese sector siguiendo más o menos un modelo del que han ejercido las FARC en Valle, Tolima y Antioquia. Pero no tuvo mucha fuerza, fue golpeada varias veces por el ejército y el EPL entró en franco deterioro hasta que se desmovilizaron todos los delincuentes. Paralelamente, el ELN ya se había asentado desde su nacimiento. El ELN se asentó en el sur del Cesar y comenzó a extenderse hacia el norte del Cesar, tanto por el río Magdalena como por la serranía del Perijá, hasta llegar a la desembocadura del río Cesar en el río Magdalena y todo ese sector. Todo eso lo estaba ocupando el ELN, pero no tuvo la fuerza tampoco para quedarse en La Guajira. Sin embargo, llegó a tener contacto allá y a tratar de disputarle Sonia a las FARC, que también sacaron al EPL de allá. O sea, las FARC se apropiaron de eso. ¿Qué ocurrió? Que las FARC, en medio de la sexta conferencia, tomaron la decisión de que todo el trabajo que había hecho el Partido Comunista de larga data y que lo había iniciado Januario Valero a finales de los 60, ¿desde cuándo viene eso?
en la región baja de la Sierra Nevada de Santa Marta fueran construyendo sus proyectos delictivos. Entonces, desde mediados de los años 70, el señor Simón Trinidad, que era el hijo de una de las familias más pudientes de Cesar y con propiedades de ganadería en la Baja Guajira y otros recursos. Esta familia, muy prestante en el Cesar, le salió el hijo Calavera, el hijo, la oveja negra, que fue Simón Trinidad. Y Simón Trinidad estudió en Estados Unidos, regresó y se especializó en finanzas y llegó a ser gerente de la sucursal del Banco del Comercio en Valledupar, que para la época, pues eso era de los cargos, era un municipio con muy escasa posibilidad de empleo y entonces todo era alrededor del comercio y quien tuviera un cargo de una entidad bancaria y más de gerente, pues era alguien muy prestante y muy conocido. Pues este delincuente aprovechó, se metió a la UP y a todos estos grupos de izquierda y terminó siendo de las FARC y entonces aprovechó el cargo para entregarle la información exacta a los delincuentes y sabían cuánto dinero tenía cada quien, qué cuentas tenía y así los extorsionaban y los secuestraban. Entonces las FARC fueron creciendo en la zona después de la bonanza, de las dos bonanzas, la marimbera y la algodonera, y Valledupar, en medio de semejante presión política y geográfica, dependía en parte de la agricultura, pero se acabó la agricultura, del turismo anual con ocasión del Festival de Acordeones y del comercio. De eso vivía esa ciudad, de esos ingresos. Se convirtió en el epicentro de la fuente de ingresos para los terroristas de las FARC. Y allí nacieron también, en contraste, los mal llamados paramilitares, las autodefensas, y se extendieron hacia el sur de La Guajira por la lógica de la dinámica económica. Entonces, por la zona pasaron LNPL y de la cuadrilla 19 de las FARC, que se asentó en la Sierra Nevada de Santa Marta con movimiento hacia los 3 departamentos que ya mencionamos, nació la cuadrilla 59, que es la que comete estos actos en Urumita, pero son la misma cuadrilla desdoblada. Desde siempre, pues, las guerrillas tuvieron allí un contacto grande con los carteles de narcotráfico y con otros delincuentes, especialmente los contrabandistas, los ladrones de ganado, los extorsionistas, los traficantes de dinero falso, y por la cercanía con Venezuela, porque hay trochas dentro de la montaña para otro tipo de delitos, tráfico de seres humanos, bueno, todo lo que sea delincuencia multinacional, por ahí se movió. Entonces, como hemos venido viendo, ya hoy estamos viendo otro sector de Colombia, es que no ha habido política de fronteras, no ha habido presencia del Estado como tal, y estas regiones, a pesar de su riqueza, se han convertido en epicentros del delito. Y la Sierra del Perijá, desde los inicios, fue en un epicentro para sembrar marihuana, destruir el ecosistema, y de allá salió mucha marihuana para Estados Unidos. Y luego ya se dedicaron a sembrar coca, y con el maridaje que tienen con la narcodictadura de Venezuela, pues calzó una cosa con la otra, y la región ha sido más víctima de la delincuencia que beneficiada con la presencia integral del Estado colombiano para desarrollar una zona tan rica y con un potencial tan importante como lo hemos visto en los mapas. Durante esos días, en particular por la época del asesinato de la cacica, surgieron en el Cesar los grupos que tenían coordinación directa con Mancuso desde Córdoba, y aquí en el Cesar se hizo célebre otro delincuente que le dicen Rodrigo 40, que era hijo de una persona muy prestante allá, que ha sido alcalde varias veces de Valledupar, y la mamá de Rodrigo Tobar Pupo, alias el Jorge 40. Este sujeto, esta señora
pues era de una familia muy prestante, los cupo de muchos recursos y de mucha incidencia social y política en la región. Y este delincuente pues se caracterizó por la crueldad de sus hechos y por la forma como desató la guerra a muerte con las FARC. Entonces, cada vez que uno u otro cometían asesinatos, no se sabía cuál de los dos era más criminal, si las FARC o los mal llamados paramilitares. Y en conclusión, en esa guerra salvaje, el campesinado del Perijá y ciudadanos comunes y corrientes terminaron en medio de esa pugna y fueron muchos los muertos que hubo de lado y lado en la guerra a muerte entre AUCE y FARC. El terror que se sembró en la población civil, como lo explicamos, no viene de ahora. Es un trabajo largo y no en vano Januario Valero fue capturado en los años 70, inicios de 70, finales de los 60, allá en Santa Marta, porque él estaba organizando en la Sierra Nevada, toda esa región, el campesinado, los indígenas y la población civil en grupos de apoyo a las FARC, un proyecto a largo plazo. Y durante la época de los años 70 y 80 siguieron organizando, siguieron creciendo, y eso explica cómo esa organización que fueron incrustando metodológicamente facilitó la creación de la cuadrilla 19 que lleva años allá en esa región y nunca ha sido exterminada. Inclusive cuando escapó Santrich hacia Venezuela con el apoyo del gago Joaquín Gómez, en una zona veredal que hicieron muy cerca aquí de Urumita, siguieron, y en los documentos que hay que se le incautaron o que les ha cogido el ejército o la policía a la segunda Marquetalia, está probado que toda esta gente que trabajaba en las supuestas antiguas FARC ahora son miembros de la segunda Marquetalia y tienen organizaciones dentro de la población que además se contactan con funcionarios oficiales de Venezuela, y hay una serie de documentos, hay fotos y hasta presencia de terroristas europeos. Bueno, por obvia deducción, si se organizó la población civil durante tantos años, pues existen milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino. Allí la UP tuvo fuerza, inclusive la señora Imelda Daza, que hoy en día es honorable senadora de los comunes y el pacto histórico, de todo ese pacto que tienen. Ella hizo parte de todas estas organizaciones políticas, igual que Aida Abella. Y Aida Abella tuvo que irse de Colombia porque estuvo amenazada de muerte por su militancia política y porque los grupos de extrema derecha, los grupos de limpieza, la acusaban de ser miembro de las FARC. Y estuvo mucho tiempo en Europa asilada, regresó a Colombia cuando reabrieron la personería jurídica de la UP, y ahí está en el Congreso de la República. Desde esa época se sabía que había nexos con comunistas venezolanos, entonces no es que las FARC se vuelven amigas de Chávez de la noche a la mañana, es que cuando Chávez sube al poder o intenta subir al poder por primera vez, ya tenía un contacto largo entre los dos partidos comunistas y Chávez era miembro del Partido Comunista Venezolano, que luego ya cuando se lanzó a la presidencia de manera legal, pues se afincó en un partido que llama el Partido Socialista Unido de Venezuela, dentro de los cuales está el Partido Comunista, o dentro de esa coalición, para tener más votos y captar mucha gente de otras agrupaciones, pero el fondo del manejo del chavismo está en el Partido Comunista, que son los extremistas. Inclusive lo hemos mencionado aquí cuando estaba el señor Pompeyo, de canciller de Venezuela. Él había sido toda la vida dirigente activo del Partido Comunista. Las FARC encontraron en Venezuela un cobijo total y una protección total desde La Guajira hasta el Bichada. En todos los límites de los dos países encontraron cobijo gracias a la acción del señor Pompeyo Márquez.
tenía el mismo apellido del bandido Iván Márquez. También de antecedentes cercanos a lo que está ocurriendo aquí o lo que vamos a analizar, está la debilidad del gobierno de Samper y Pastrana. Samper porque no tenía gobernabilidad por haber sido sindicado, haberle recibido dinero a los narcos para su elección. Y Pastrana porque se dedicó a buscar el Premio Nobel de Paz y a darle gusto a tiro fijo en el Caguán, mientras el resto del país se destruía, se desarmaba y las FARC atacaban por todos los lados. Entonces, atacar en Urumita le era muy rentable por la frontera, por la posición geográfica y porque causaba o llamaba la atención al país y al mundo que otra zona completamente distante de la capital era blanco de las acciones criminales. Entonces eso significaba que las FARC controlaban en todo el país. Era más o menos el mensaje. Y se reclutaron muchísimos menores. Inclusive vamos a ver el caso ahora de un específico del cual las FARC nunca dan razón, y el señor de Ruc tampoco lo menciona en su informe, esos casos. Indígenas son poblaciones que están ya en vía de extinción y que por patrimonio de la humanidad, por patrimonio de la especie humana, es obligación de los países conservar esas comunidades porque es lo autóctono y es lo que hay que prolongar de las razas. Pero las FARC los reclutaban y los llevaban para la guerra y las niñas las violaban, y las niñas indígenas. Y eso tampoco lo menciona el señor de Ruc en su informe. Eso no tiene ninguna gravedad y resulta que es algo demasiado grave porque va contra la existencia de la especie humana. Pero no, eso no es grave porque lo hicieron las FARC y el Tribunal de la Justicia Especial para Pedófilos, JEP, los perdona. Y por último, en estos antecedentes, la actividad del Frente Internacional era muy intensa en Sudamérica y en Europa. Inclusive recordemos que para esa época las FARC también tenían en Centroamérica y Estados Unidos unos contactos muy grandes. Había oficina de las FARC en México y presidentes que eran de derecha de México les permitían tener su oficina con el argumento de que México es un país abierto a la paz y que todo el que quisiera ir a México a pensar en la libertad de los pueblos lo podía hacer. Y estos terroristas tenían oficinas en México y la Universidad Autónoma de México, tan famosa por la conflictividad social que ha desatado en ese país, tenía células que se venían a entrenar a los campamentos de las FARC y a formar también grupos armados en México. Y el gobierno mexicano lo sabía, pero no actuaba. Y los embajadores colombianos en México, en otro mundo, pensando en sus prebendas y en sus acomodaciones politiqueras, tampoco hicieron nada por presionar al gobierno mexicano para que suspendiera esa oficina internacional. Entonces había Frente Internacional muy activo en México, en Salvador. Los terroristas salvadoreños, desde que tomaron el poder allá o se desmovilizaron, se convirtieron en el epicentro de las FARC. La dictadura de Ortega, ni se diga, Cuba, y en Sudamérica comenzaron a subir al poder todos los gobernantes izquierdistas y las FARC encontraron mucha más fuerza y estaba funcionando el Foro de Sao Paulo, que los reconocía como un grupo político y no como terrorista. Y en Europa los hijos de Tiro Fijo, de Jacobo Arenas, de todos los cabecillas viviendo de los dineros del narcotráfico y de las extorsiones como reyes allá y haciéndole propaganda en cuanto escenario podían a las FARC y desarrollando actividades apoyadas inclusive por muchos inmigrantes colombianos y por inmigrantes de grupos terroristas latinoamericanos que se asilaron en Suecia, Dinamarca, Noruega, España, Francia. Entonces es un entorno internacional en el que las FARC encontraron terreno fértil para moverse con la vista gorda de nuestros embajadores y cónsules que jamás han hecho nada por contrarrestar eso. Esos son un contexto de antecedentes. Según el periódico El Tiempo, en 1997 las FARC atacaron a los habitantes de Urumita, Guajira. ¿Cuáles son los pormenores de este ataque terrorista? Bueno, entonces, para el día de hoy decimos que vamos a ver lo del explosivo contra las instalaciones
la alcaldía y el Palacio Municipal de Urumita, Guajira, y eso ocurrió en el 2002. Pero es que resulta que no fue que las FARC llegaron de la noche a la mañana del 2002, sino como hemos visto, es todo un proceso largo. En 1997, el 17 de febrero, es decir, ya casi al final del gobierno del señor Ernesto Samper, que estaba muy desprestigiado en ese momento, porque su campaña le ha recibido dineros a narcotraficantes de Cali, porque el señor Clinton le había quitado la visa como presidente, no podía ir a Estados Unidos. Igual pasaba con su ministro estrella Horacio Serpa, porque el contralor general Kiko Becerra, que ahora está escribiendo por ahí contra Petro y de Moral, había sido destituido del cargo e investigado y encarcelado por tener nexos con narcos, porque Santiago Medina, el dueño de uno de los anticuarios más importantes de Bogotá, se destapó y contó en un libro. El señor estaba muy enfermo ya de una enfermedad terminal, estaba muy afectado por esa enfermedad terminal y decidió contar la verdad antes de morirse, y contó cómo ha sido todo el proceso de la recepción de dinero del narcotráfico en la campaña de Samper. Entonces las FARC aprovecharon esa situación y arreciaron la ofensiva terrorista para forzarlo a unos diálogos que impidió el general Bedoya. Ya lo hemos hablado aquí, cuando se habló del ruido de sables, que dijo que no, con los bandidos, si querían negociar, pues que cuadraran con el gobierno, pero que el ejército no iba a suspender las operaciones. Y ahí se complicó el asunto, se habló de ruido de sables. Entonces las FARC iniciaron a cometer una serie de acciones en todo el país. Y allá en Urumita se sabía que existía guerrilla de las FARC, se sabía que se movían por el Perijá, porque ya estaban extorsionando a los ganaderos desde hace rato y ya habían cometido algunos asesinatos, pero no habían hecho el asalto de lo que mal llaman tomas a pueblos. Y entonces el 15-16 de febrero del 1997, entraron por asalto al municipio de Urumita, Guajira, y asesinaron a un agente de policía y quedaron otros 2 heridos de gravedad, que fueron trasladados inmediatamente a Valledupar, y otros 17 agentes que estaban en la estación quedaron ilesos, pero la estación ya sufrió graves problemas. También hubo civiles heridos y personas particulares que sufrieron daños en sus propiedades. Fue un ataque que se cometió en horas de la madrugada por sorpresa, con cilindros, con explosivos. La policía repelió bien el ataque, los 20 uniformados, los 20 agentes de policía estaban todos allí en el cuartel, tenían su plan de defensa y tenían sus trincheras, pero el pánico que vivió la población de un pueblo tan tranquilo, que repito, sí conocía que las FARC estaban por ahí y que les habían secuestrado o asesinado a alguien o extorsionado a alguien, pero casos muy puntuales, no los había afectado, y mucho menos que jóvenes de la región que ahora eran terroristas se hubieran incorporado a estos grupos a causarle daños a los terroristas. Después murió en el hospital una persona de 20 años de edad que no lo identificaron, pero que estaba herido y lo llevaron al hospital. Pues claro que era uno de los bandidos que terminó herido en el combate. Y encontraron dentro de los elementos de este sujeto explosivos, estopines eléctricos, mecha lentra, un flash de cámara fotográfica, lo cual indica que era con lo que preparaban las bombas con las que atacaron. Y el ejército llegó rápido, se hicieron registros de área, la Fuerza Aérea también sobrevoló el área, prestó los apoyos que requerían con el avión fantasma, el ametrallamiento, pero no hubo más información. Entonces ya fue el primer caso que ocurre, y ese es el contexto para explicarlo, con la cuadrilla 59 de las FARC. Se especuló en los medios que han ido
las FARC y el ELN con un grupo que había por allá que llamaba la Luciano Ariza, pero eso no quedó tan claro y las FARC que necesitaban hacerse sentir, creemos que lo hicieron solo. Sin embargo, pues falta profundizar más en eso. Mi coronel, ¿cómo describieron el diario Universo de Cartagena y Caracol Radio el ataque terrorista de las FARC ordenado por alias Iván Márquez y Jesús Santrich, con una poderosa carga de explosivos contra los habitantes del municipio de Uramita? Pues ahí vemos, mi coronel, cómo los titulares de la prensa son los que también le ayudan a las FARC y a los delincuentes a ocultar lo que hacen y a manejarlo de una manera manipulada. Entonces el periódico El Universo de Cartagena lo titula Presuntos rebeldes de las FARC dinamitaron la alcaldía del norte de Colombia. Y Caracol Radio es un poco más directo, dice atentado terrorista destruye la alcaldía de Urbita. Entonces aquí vemos, año 2002, faltan 25 días para que se posicione o se posesione el señor Álvaro Uribe Vélez y es el final del gobierno de Pastrana que rompió los diálogos con ellos. Las FARC están destruyendo todo el país porque siguieron atacando poblados y era su característica. Y aparecen y dinamitan la alcaldía de Urumita, como ya lo explicamos en horas de la madrugada, y destruyen un edificio de 3 pisos con todas las instalaciones municipales y los periodistas todavía andan en la nebulosa y escriben supuestos miembros de las FARC, presunto atentado terrorista, presuntos rebeldes. Entonces la ridiculez de los medios de comunicación colombianos que no sabían entonces si han sido los marcianos o los habitantes de la luna los que han venido a colocar esos explosivos y dejan las paredes pintadas con grafitis, con mensajes de las FARC y todavía dicen que fueron las autoridades como principales sospechosas y de esa manera han manejado la información. Entonces no todas las veces la prensa informa las cosas como son y eso también facilita la acción de los terroristas. Pero en síntesis lo que ocurrió es que en horas de la madrugada se acercaron o colocaron unas cargas explosivas alrededor de la edificación, tuvieron que ser varias, detonadas con un sistema conjunto, un trabajo hecho por personas que sabían de cómo se operan los explosivos y derrumbaron las instalaciones de la alcaldía, el cuartel de policía y otras instalaciones municipales como los juzgados y la personería. Eso fue lo que ocurrió en la madrugada del 12 de julio de 2002, faltando menos de un mes para que Pastrana entregara su gobierno y lo recibiera el señor Uribe. Coronel, ¿afectó en algo el pacto FARC-Santos la existencia de las FARC en La Guajira, especialmente al sur de este departamento, donde se localiza, entre otros, el municipio de Urumita? No, los bandidos siguieron, como lo hemos visto en otras regiones del país, en su misma metodología criminal. Aquí vemos en la parte izquierda donde dice dinamitan finca del alcalde de Urumita en La Guajira. Y estos hechos ocurrieron en 2014, cuando ya iba muy avanzado el proceso, las conversaciones en La Habana. ¿Y por qué le destruyeron la finca? Porque los indican de corrupción, como suele suceder en todos los municipios de este departamento donde la corrupción es grande, porque no les estaba dando el dinero que ellos le exigían y porque querían sentar el precedente de que las FARC, sí es cierto que estaban negociando en Cuba, pero si no les cedían en todo lo que querían, ellos hacían lo que les daba la gana. Y aquí vemos cómo el diario El Norte de La Guajira muestra las fotos de cómo quedó destruida la finca del alcalde, mientras en Cuba se hablaba de paz y el señor Santos movía cielo y tierra para que le dieran su premio Nobel. Y los periodistas otra vez dicen que hubo pérdidas millonarias en ese atentado terrorista perpetrado por subversivos que posiblemente eran de las FARC. Entonces,
Así es muy difícil que la prensa ayude a clarificar la verdad, pero se nota en esa región o un temor o una extraña coincidencia que podría rayar hasta con la complicidad, para no decir las cosas como son. Y los bandidos salían y decían, dejaban todos esos paredes pintadas con FAREP, entraban con sus uniformes camuflados, como otros que les tomaron las fotos que vimos allí, y todavía dicen que presuntos miembros de las FARC, entonces deben ser los marcianos que vinieron y cometieron ese delito. Y aquí vemos al lado derecho que hasta julio del 2022, cuando ya el presidente Duque está próximo a salir del gobierno, se inicia el desminado humanitario en esa región. Entonces, no quiso decir que el Pacto Farsantos, que con tanto bombo y platillos presentó su programa de desminado, en el cual participaban terroristas de las FARC y soldados del Comando de Ingenieros, iba a ser muy rápido el desminado del país. Y la prueba es que ahí tenemos que hasta hace 3 meses se inició a desminar en esa zona donde tiene que haber mucha trampa explosiva. Y son temas que son de un grueso calado, como lo hemos venido viendo, y que para nada se mencionan en el informe de la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad que dice ese informe? Por ejemplo, ¿por qué en ese informe no se dice que las FARC minaron todos los territorios y que ha sido muy complejo por la información tan difusa que tienen desminarlo y que esos son crímenes de lesa humanidad? Ah, no, porque eso sí saca la verdad de quiénes son las FARC y no le conviene ni al que elaboró el informe ni a los que son citados en el informe. Entonces, en síntesis, la pregunta, mi coronel, el pacto farsanto es muy poco lo que le ha aportado a la pacificación y la tranquilidad de los habitantes de Urumita, Guajira. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo acompañó la unidad de víctimas del gobierno Duque a los directos afectados del ataque terrorista de la FARC, ordenado por alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, con una poderosa carga de explosivos contra los habitantes del municipio de Urumita, Guajira, en el 2002? Pues muy pobre, muy... Así como se elevaron globos blancos que ustedes ven en la foto para simbolizar la paz en un sitio que realmente es hermoso, esa construcción allá, por la arquitectura, ¿no? Y por la característica de la región. Muy pobre esa celebración y muy pobre la asistencia del Estado colombiano. Parece ahí como una forma de hacer presencia por hacerse notar. Y hicieron un acto público y los bandidos allá se acercaron y que qué pena que esto ocurrió, pero que fue, que era que tal. Y entonces ahí sí ya los periodistas no dijeron que eran presuntos, ¿no? Ya los bandidos fueron y pusieron la cara y dijeron que han sido ellos. Pero el tema no termina ahí, sino que hubo unas indemnizaciones que se entregaron con bombos y platillos, y entonces que 180 millones de pesos para 39 adultos mayores, es decir, más o menos 4.5 millones de pesos a 39 personas mayores de edad que fueron víctimas de ese atentado terrorista, y 240 millones a 37 campesinos de la región, y actos culturales y acordeones y viva la paz y la gente contenta, pero eso no es la solución, y estos bandidos de las FARC no pueden quedar impunes con que el Estado fue y repartió allá 420 millones de pesos y lanzaron globos blancos y pintaron ese día el parque de blanco para que se viera más bonito, y con el clima y el sol, las calles bien barridas, y con eso pasó y la entrega de los cheques, y pasó al olvido ya supuestamente un hecho o una cantidad de hechos tan atroces como los que hemos mencionado apenas de manera puntual, porque esto es igual que en todas las regiones del país. No es que entre hecho y hecho no siguieron ocurriendo y ocurrían más crímenes. Claro que ocurrieron muchísimos asesinatos, personas que llegaban y las sacaban de la casa, desapariciones, personas que les rajaban el vientre y se lo colocaban con piedra y los tiraban al río porque no eran del lado de las FARC. Todo eso ocurrió en esa región, pero pasa desapercibido y olvidado, y con hechos como este se
se le echa pinturita por encima y se enmascara la realidad. Mi coronel, ¿cuál es la historia de John Arias, natural del corregimiento rural de Atanque, Valledupar, Cesar, reclutado por los narcoterroristas de las FARC, de quienes los terroristas que firmaron el FARC Santos nunca han dicho a sus familiares cuál fue su destino? Bueno, mi coronel, si lo miramos desde el lado histórico, el departamento grande de la Magdalena o el departamento grande de Magdalena o el estado de Magdalena era toda esa zona. Entonces luego se fue fraccionando en departamentos, pero eso no significa que la gente de esa región, los habitantes, estén plenamente identificados con esas divisiones geográficas, porque es que las divisiones geográficas nunca en ninguna parte del mundo son etnográficas, porque una cosa es que la frontera que nos inventamos después los civilizados, como llamamos a las nuevas generaciones, signifique que las personas que ancestralmente han vivido en esas regiones tengan un pensamiento distinto, ¿no? Entonces, aquí viene un caso, el corregimiento de Atanques queda en la zona rural de Valledupar, pero por ser campesino, por estar sobre la sierra y por ser de esa región que es una sola unidad geográfica, o geológica mejor, que geográficamente está repartida ya por departamentos con una división político-administrativa distinta, los campesinos de Atanques se mueven por la región igual que ocurre y no solo Atanques, sino en los demás corregimientos del Cesar y municipios como La Paz, etcétera, se mueven en esa región para buscar trabajo donde les corresponde. Y ahí está el caso de este muchacho que fue secuestrado, fue reclutado por las FARC en esa época y se lo llevaron. Y ahí cuentan los familiares que eso fue para el año 1998, ya había ocurrido el ataque contra el pueblo de Urumita. El papá había sido asesinado por la guerrilla. Estos muchachos habían prestado servicio militar los hermanos, y porque en esa región también es como un orgullo muy grande prestar servicio militar. La gente siente mucha cercanía con las fuerzas militares, en especial los campesinos. Se dice que el ciudadano de Valledupar sí es un poco reacio a prestar el servicio militar, pero que el campesino de esa región es orgulloso de prestar servicio militar. Y es la verdad, cuando uno pasa por esas regiones allá del Cesar, en las casas, por muy pobre que sea, tienen una foto. Si el papá prestó servicio militar, ahí está el señor. Y si los hijos prestaron, que casi todos lo prestan, ahí están las fotos. Entonces, a esta familia ya los hijos habían prestado servicio militar y quedaba el menor. Ese sí no había prestado servicio militar. Y lo reclutaron las FARC. Lo cierto es que nunca apareció más, no se volvió a saber de él nada, nada de nada. Y todos estos cabecillas de las FARC le han sacado el cuerpo porque parece que lo asesinaron ellos mismos, como es costumbre en sus campamentos. Y la familia ha hablado con todos esos bandidos y nunca le han dado razón, ni en la JEP, ni en la unidad de víctimas. Y en esa visita que hicieron allá, volvieron a colocar sobre el tapete dónde está nuestro hermano John Jairo, que es que estamos investigando, que es que las FARC, que fue, que no. Entonces uno se pregunta, si este muchacho nunca apareció, que no es el único caso, no es el único caso. Son muchísimos personas que fueron reclutadas por la FARC y ellos mismos los asesinaron y los desaparecieron en sus famosos consejos de guerra revolucionarios, que tampoco quedaron para nada mencionados ni en la JEP, ni en el informe de la verdad. Eso no los mencionan para nada. Y si ustedes recuerdan, se lo recordamos al terrorista Pastor Alape en Cable Noticias, en un programa hace ya como unos 3, 4 meses. Eso es algo que nadie lo ha mencionado y que pasa de agache y oculto. Y es que en los campamentos de las FARC han fusilado a muchísima gente, como nos contó Lorena Murcia aquí, pero muchísimo más de los que nos imaginamos. En cada purga, 5 o 6 guerrilleros campesinos o de la ciudad
porque, entre comillas, violaron el reglamento fariano, los fusilan. Entonces, a lo mejor este muchacho cometió algún error de los que ellos llaman faltas o delitos y lo asesinaron ellos mismos y nunca han querido decir dónde está. Y entonces uno explica, con una sola persona desaparecida, una sola, ya hay un delito de lesa humanidad que no puede ser ocultado. Y si es en todo el país y reiterativo, ¿por qué ni la JEP abre un macrocaso específico para eso de los desaparecidos internamente de las FARC, porque los asesinaban, los desaparecían para que no quedara prueba? Y si es en todo el país, es sistemático, ¿por qué eso no llega a la justicia internacional y dice, estos bandidos no pueden tener ni perdón, ni olvido, ni mucho menos ser congresistas? Entonces, este es otro caso interesante de los tantos que hemos venido resaltando en la memoria histórica que no ha tenido la claridad que corresponde. Mi coronel, ¿cómo resalta Fundel la memoria de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de las FARC, y en este caso específico el ataque terrorista de las FARC ordenado por alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, con una poderosa carga de explosivos contra los habitantes del municipio de Urumita, Guajira, en el 2002? De esa manera resaltamos, y aquí queremos poner nuevamente, así como lo pusimos hace un par de semanas, el caso de los Nucac Macula, etnia indígena del Guaviare, que la están desapareciendo los terroristas de las FARC y la están desplazando de su hábitat. Aquí vemos un caso similar. Muchos niños de esa región, de etnias indígenas, campesinas, reclutados para la guerrilla, puestos a cometer crímenes y luego desaparecidos por ellos mismos. Y van a un poblado, hacen un festival y con eso y dicen, nosotros sí lo hicimos, pero la culpa es del Estado y aquí estamos y que el Estado les pague y hasta luego el amigo. Y por eso resaltamos siempre lo de las víctimas, en especial lo de los niños. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al ataque terrorista de la FARC ordenado por alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, con una poderosa carga de explosivos contra los habitantes del municipio de Urumita, Guajira, en el 2002? Este hecho, como usted muy bien lo puntualiza, contra los habitantes de ese municipio, porque les destruyen su alcaldía municipal, les destruyen viviendas alrededor y causan esa zozobra dentro de toda la población con disparos, arengas y con paredes pintadas y con amenaza de matar a todo el que no esté con la revolución en una zona fronteriza, corrobora una vez más lo que hemos dicho aquí y que ha sido la causa de nuestro subdesarrollo y de nuestras violencias, una de las causas de nuestras violencias, y es el abandono estatal de las fronteras. Por estar concentrados en la rapiña del poder en el área andina, se les olvidó que las fronteras son más grandes, que el país es más grande y que las personas que viven en las fronteras son tan colombianos como el mismísimo presidente de la República y los más encopetados dueños del poder político, económico y social en el país.
pero ellos creen que son los únicos colombianos y que los demás son ciudadanos de tercera, que tienen antes que agradecerles que ellos prestan su nombre para malgobernarlos. Es más o menos el mensaje de los elegidos que tenemos aquí. Entonces, nuestras fronteras, con toda la riqueza que tienen, con toda esa belleza natural que vemos en cada uno de los episodios y con toda esa potencialidad, olvidadas y sin presencia del Estado, y por eso los criminales hacen su agosto, destruyen lo poco que haya y afectan a esas poblaciones, y generan su desarrollo, generan atraso y hacen que otro tipo de violencias se trasladen a las ciudades con los desplazamientos, como la delincuencia común que se exacerba en las capitales, porque las personas llegan a los cinturones de miseria a buscar lo más elemental, que es vivir o sobrevivir. Decíamos que a partir de los años 70 se inicia la inserción de guerrillas o de grupos de creación del espacio, de la facilitación o la ambientación de la llegada de las guerrillas. Pero es con el plan estratégico del año 82 y la refinación en el 93 que Urumita, Guajira, queda en el centro del objetivo, igual que Villanueva y los demás municipios cercanos allá en el sur de la Guajira y norte del Cesar. El desdoblamiento de la cuadrilla 19 lo explicamos en el recorrido, en la exposición. Primero se asienta la cuadrilla 19, por eso es de número bajo, luego van creciendo y se van multiplicando. Ese terror que se hace en la población civil es igual en todas partes del país, por medio de la infiltración en organizaciones sociales, y máxima, como lo hemos visto, que se ha construido durante muchos años por el Partido Comunista para llegar a tener una base sólida de apoyo a las guerrillas. Las laxitudes que hubo de los gobiernos de Belisario Betancur, Samper, Pastrana, etcétera, terminaron en que la guerrilla era la que imponía los controles coactivos en la región. Al ver el mapa y solo entender la historia y las características tan especiales que tiene esta región de La Guajira, nos damos cuenta de su importancia estratégica para todo lo que sea desarrollo nacional, para lo que sea seguridad nacional y por ende para cualquier proceso subversivo con miras a tomarse el poder y partir el país en varias regiones y controlarla por medio de delincuentes. Además, la cercanía con Venezuela, importantísima. Si miramos, esta es una zona que está ubicada de manera casi equidistante entre Valledupar, Riohacha y Venezuela. Además de que tiene límites terrestres con Venezuela, entonces es equidistante a los centros poblados de Valledupar y Riohacha y a algunos centros poblados más pequeños que hay en Venezuela. O sea que facilita que en ese triángulo se mueva mucha actividad clandestina en favor de la guerrilla. El narcotráfico y otros delitos que los esbozamos brevemente en La Guajira han sido importantes para una cultura de la ilegalidad a la par con la cultura de la corrupción rampante de sus dirigencias políticas, con la pobreza y con que el país se acostumbró a algo que no puede existir en un país civilizado, como decimos en nosotros, es que los niños se mueran de hambre en un país donde abunda la comida y abunda la riqueza en el suelo. Pero pasa en La Guajira y los gobiernos miran para otro lado y van y tapan con actos propagandísticos y girándole recursos a unos dirigentes corruptos que saben que se los van a robar y no hay unas dientes y unas muelas para aplicar con mayor fortaleza la ley y evitar que esto ocurra. Y finalmente, los nexos internacionales de las FARC tienen una actividad organizativa importante en el exterior con el Frente Internacional y un trabajo de propaganda intenso dentro y fuera del país. Entonces, como vemos una síntesis, si habría que colocarle un rótulo a esto encima, es corrupción, desgreño administrativo, falta de visión de Estado y violencia comunista para tirarse el país. O sea, 4 factores atacando y destruyendo a Colombia y sin embargo no han sido capaces de destruir un país tan rico y tan hermoso y una región tan importante, olvidada del gobierno central, del gobierno departamental.
Esas serían mis reflexiones y sé que mi coronel González hoy nos tiene otras muy importantes. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Un comentario de opinión. El hombre es un ser superior a las otras especies porque está dotado de inteligencia. Además, tiene la libertad de usar esa inteligencia para hacer el bien o hacer el mal. Algunos utilizan esa gran virtud para la maldad, pero destruir es más fácil que construir. Tan solo una persona con la mente llena de rencores puede dañar a muchos seres buenos. Es el caso de los cabecillas terroristas de las FARC, que han dedicado su inteligencia en el propósito de asesinar indiscriminadamente, sin la más mínima consideración con sus semejantes, y tergiversan las ideas hasta el punto de creer que colocando explosivos en zonas habitadas y calles llenas de gente es un acto válido para sus infernales propósitos, y hasta merecedores de elogios, como si eso no fuese ninguna maldad, algo propio solo de mentes primitivas. Aún así, ahora tienen la agresión adicional de pensar que son válidos sus motivos para merecer perdón, después de haber quitado la vida a los demás indiscriminadamente y brutalmente, siendo monstruos sin compasión. Pero para aumentar esa maldad, resulta más increíble que un supuestamente ecuánime sacerdote pretenda darle visos de validez a tanto dolor humano, cuando la evidencia de los hechos no lo puede hacer, y busca pretextos inválidos para inculpar a los valerosos soldados, los mismos que han defendido el bien de la agresión y de tanta crueldad. Si los monstruos de las FARC destruyen la vida con explosivos, el padre Francisco de Rux hace igual o más daño con sus intenciones, como las de querer exonerar de las inmensas culpas a los criminales, y por el contrario, inculparlos de tantos crímenes. Una doble agresión contra un pueblo que no se merece tanto dolor, y menos por intermedio de un prelado de Dios. Para mitigar en algo el dolor de las víctimas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación cuenta la verdad histórica de la crueldad de sus autores, lo mismo que ellos no han querido confesar para mayor impunidad, al mismo tiempo que el heroísmo de miles de tropas que han ofrendado con heroísmo su vida para defender a sus familias y a todo el pueblo colombiano de la muerte y de la tortura. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muy directo y concreto su aspecto sobre la importancia del ser humano, sobre los errores de la mal llamada Comisión de la Verdad y sobre la responsabilidad política. Ahí usted puntualiza en esos tres aspectos la realidad y le da un contexto tanto histórico como moral. Qué realidad increíble que una región tan bella sea tan olvidada y sobre todo tan desconocida su capacidad de producirle al país muchos ingresos. Adelante, mi coronel Alarcón. Gracias, mi coronel. No encontramos explicación alguna al hecho de que los narcoterroristas practiquen toda clase de delitos de lesa humanidad con la complicidad de algunos simpatizantes milicianos, pero trayendo esta modalidad contraria al derecho internacional humanitario y los derechos humanos del campo a los centros urbanos, con la disculpa de ir a atacar las estaciones de policía, para nada asimétricas, sin tener en cuenta el respeto por la población civil inerme en medio del fuego, para que hoy en día sean unos angelitos que, contrario a ser castigados con penas acordes con sus delitos, les den libertad y o los premien con sueldos provenientes de nuestros impuestos en posiciones honorables como los que hoy ocupan estos delincuentes en el gobierno.
crueldad, ignominia. Es el único calificativo que se merecen estos narcoterroristas en relación con el reclutamiento forzado de nuestra niñez y su tratamiento indigno en estos grupos de bandoleros, llegando a actuaciones crueles como es la violación física y mental, sean del sexo que sean, al estilo de alias Tornillo, antes premiados que castigados. Reflexión. ¿Para cuándo será la reparación de las víctimas por parte de sus millonarios victimarios, quienes ganan grandes sumas de dinero de nuestros impuestos, o tendremos que esperar los nuevos para que crezca la impunidad solo existente en nuestra querida patria? Conformes, indolentes, se las dejo ahí. Gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Usted los puntualiza también y vuelve a tocar sobre el tapete cómo es que estos bandidos están pasando de agache, tienen recursos y cómo la ciudadanía también es indiferente ante esta realidad. Los medios de comunicación, la academia. Esta verdad falta por escribirse y hay que seguir insistiendo para que se diga cómo pasó y para que el país pueda avanzar, porque si no se hace claridad, lo que termina es en más violencia. Pues llegamos al final del ejercicio y nuestro mensaje institucional para el cierre. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, entonces nos vemos a las 6 de la tarde con la continuación de los trabajos y con la continuación de hoy vamos a hablar del partido político, de su estructura y de sus normas jurídicas y de lo que se debe tener en cuenta para que el partido se cree y funcione. Y mañana continuamos con la memoria histórica. Muchísimas gracias, mi coronel González. Allá Vicencio se voló. Mi coronel Alarcón Terapia. y Rosita. Un feliz día para todos.